Una de las escenas más increíbles dentro del ministerio terrenal de Cristo lo retratan los evangelistas respecto a la relación entre Pedro y Jesús. En medio de la tormenta peligrosa del Kineret, los discípulos ven la fantasmagórica figura de Cristo caminando sobre las aguas y temen. Pero, ante las palabras de ánimo dichas por Cristo, Pedro pide al Señor avanzar hacia él caminando sobre la superficie acuosa. Y mientras sus ojos están enfocados en Cristo, lo logra. Pero al desenfocar su mirada, inicia el proceso de tétrico hundimiento. ¿Qué gran lección podemos extraer de ahí? Bueno, partamos de este axioma. Si nos desenfocamos de nuestro Señor, los resultados serán horribles. Si nuestra mirada se fija en Él, la gloria será mayor. En base al enunciado podemos preguntar qué sucede cuando nos desenfocamos de Cristo. Inmediatamente se desarrollan ciertos peligros que se extienden con alcance sobre las siguientes dimensiones humanas: el sujeto, la iglesia y la sociedad. Veamos cómo les afecta el desenfoque. Empecemos por el sujeto. ¿Qué ocurre cuando un individuo se desenfoca de Cristo? Simplemente se enfocará en otra parte, en sí mismo, las obras, en las posesiones, materialismo, o en el placer, hedonismo. Los peligros que esto conlleva implican una serie de tres paradojas. Primero, obras versus gracia. Al desenfocarse de Cristo, reducen su relación con Dios a una mera lista de buenas acciones. Segundo, circunstancias versus fe. Cuando los problemas nos embaten cual olas furiosas, podemos vernos tentados a retirar nuestra mirada de Cristo y colocarla sobre las encrespadas olas. Y tercero, secularización del individuo. Cuando un individuo se desenfoca de Cristo, la imagen que tiene de Dios se empaña y hace mayor énfasis a su persona. Cae en el humanismo y con ello en las redes del diablo, porque para un hombre desenfocado de Cristo, la imagen que posea de Dios carecerá de gracia y una incorrecta percepción del Padre conduce a una apreciación incorrecta del prójimo. El resultado final es deplorable. Cuando un individuo se desenfoca de Cristo, tiende a secularizarse. Su visión queda empañada respecto a Dios y eso alterará sus relaciones interpersonales. Las personas sin gracia no creen en un Dios de gracia y tampoco pueden extender esa gracia a los demás. Peor aún, quien se desenfoca de Cristo se colocará como punto referencial de su visión y corre el peligro de volverse humanista. ¿Por qué decimos que es un peligro volverse humanista? Porque aquí encontramos la esencia de la rebelión luciferina: enfocarse en uno mismo como deidad. Nadie lo entendió mejor que Al Pacino en El abogado del diablo, cuando hace decir al querubín caído el siguiente interesante diálogo. He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, yo admiro al hombre. Soy un humanista. Tal vez el último humanista. Así que, al desenfocarnos de Cristo, corremos el peligro de colocar nuestra mirada en nosotros mismos y rendir pleitesía a nuestras capacidades y las potencialidades de nuestras aptitudes. Y al hacer esto, no nos diferenciamos de aquel ángel que intentó ser semejante al Altísimo, es decir, volvernos tan humanistas como el diablo mismo reconoce ser. Segundo, iglesia. Cuando las congregaciones se desenfocan, tienden a humanizarse. El centro de su mensaje ya no es Cristo. Su lugar ha sido ocupado por el hombre. Los peligros, obviamente, son evidentes por sí mismos. Primero se humaniza el propósito. El interés no es reflejar a su rey, sino que desean promocionarse a sí mismos. Desean crecer en cantidad, no en calidad. Promueven el legalismo ritualista o el egoísmo irresponsable. Parecen un verdadero club social donde los miembros, más que ovejas, son clientes. En segundo lugar, se humanizan las estrategias. Al desenfocarse de Cristo, dependen de su propio brazo y los métodos que utilizan son solo eso: técnicas, copiadas de los modelos piramidales de marketing. Ya no son un cuerpo vivo, sino una empresa humana que depende de una buena gerencia. El resultado final será una iglesia desenfocada que también va a incurrir en el secularismo.
Las congregaciones seculares desechan el estudio, aborrecen la teología y se niegan al aprendizaje. Tampoco desarrollan una adecuada vida de oración, por tanto, al faltarles estas premisas, se hunden en el odio apático e irracional. No tienen amor, no trascienden más allá de sus cuatro paredes. Una iglesia desenfocada es una en la que faltan los frutos y fallan los efectos. Y finalmente, la sociedad. ¿Qué pasa con una comunidad de personas que, desenfocada de Cristo, se enfocan en sus propios logros? Simplemente también se humanizan. Los peligros: se humaniza su esencia. Se convierten en una casta irreligiosa desinteresada de las cosas celestes, materialista y sensual. Y por último, rechazo a la figura de Dios. Se cobijan bajo la sombra del ateísmo y se rebelan contra el evangelio. Lo eliminan de sus programas educativos y agendas gubernamentales. El resultado final es simplemente la misma secularización. Se validan y aceptan variables notables como el aborto, las agendas LGBTIQ, el porno y el poliamor. De aquí al descalabro moral no queda mucho espacio. Por eso toda sociedad que aplaude lo malo y condena lo correcto no es más que una en la cual las miradas se han desenfocado de Cristo, el Cristo verdadero, y con ello se cae en la locura, también descrita por 95 Norte. Un mundo de sabios o de locos, donde los malos son los mejores y los enfermos los doctores. Ajá, es un mal que no tiene cura, las tinieblas son las que alumbran. ¿Qué debemos hacer? La pregunta es válida y la respuesta sencilla. No se trata de muchas estrategias. No existe una lista con pasos enumerados que debamos seguir al pie de la letra. Lo único que se pide es que nos volvamos a enfocar. Regresemos a Cristo. Nuestra vida, iglesias y sociedad deben estar enfocadas en el Salvador. Nuestros mensajes deben ser cristocéntricos y nuestra vida también. Debemos descender de nuestro pedestal y permitir que sea el gran Dios y Salvador quien lo ocupe. Segundo, reconozcamos nuestra posición. Esto nos llevará a depender totalmente de Dios. Nuestras fuerzas, nuestras obras no cuentan en la economía divina. Cuando sabemos cuál es nuestro lugar, correremos hacia la gracia y reposaremos en ella. Nuestra fe no se sostiene en nuestro esfuerzo. Quien la inicia es Cristo, quien la consuma es Él. No podemos aportar nada para recibir o aumentar la fe que hemos recibido. Solo Dios puede hacer eso, y mientras más rápido lo reconozcamos, mejor. Y por último, regresar a los resultados. Debemos amar el estudio teológico, desarrollar un interés adecuado por las cosas divinas y aprender de las mismas. Tenemos que empapar la teología con nuestras oraciones, ungirlas con nuestro aceite y extenderla a los demás, convirtiéndola en nuestra vida. Recibimos gracia, debemos dar gracia. Recibimos amor, propaguémoslo. Se nos dio sabiduría, no la escondamos. Como decía mi amigo Juan G. Hernández, debemos sacar la teología a la calle y ensuciarla un poco. En conclusión, necesitamos señalar a la sociedad seglar los errores de su perspectiva materialista y conducirlas al enfoque adecuado, a la persona correcta, Cristo Jesús. Haciendo esto, habremos trazado el principio de un despertar o reforma espiritual imbuida de una epitimía centrada en el Mesías y rebosante del anhelo celeste que impregna el corazón de los que han puesto sus ojos en Jesús. Llegados a este punto, podemos concluir nuestra homilía con las palabras de Felipe Neri. Spernere mundum, desprecia el mundo. Spernere tipsum, despreciate a ti mismo. Spernere te spemi, desprecia el hecho de que te desprecien. Y esto nos hace volver a Pedro. Él se está hundiendo en las aguas marinas. Su mirada al enfocarse en las olas solo produce una desconfianza en el milagro del cual acaba de ser beneficiario. Al desenfocarse de Cristo, solo le queda hundirse en el fondo marino. Esto es lo único que le queda al individuo, la iglesia y la sociedad que se desenfoca de Cristo. Hundirse en las marismas y caer en el fondo mismo del océano. ¿Cuál es la solución? Simplemente volver a enfocarse en Cristo y al hacerlo, reconocer nuestra incapacidad para salvarnos y gritar: Señor, sálvame. Cuando cada individuo, iglesia y sociedad pueda reconocer a Cristo y gritar por su salvación, entonces las manos firmes del Redentor estrecharán las nuestras y nos sacarán del abismo profundo que amenaza tragarnos. De acuerdo con esto, nunca serán más atinadas las palabras del himnóloga Mary Ann Baker. Los vientos, las ondas, oirán tu voz, sea la paz.
calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en inmensidad, sea la paz.